En Tito capítulo 3 versículo 5 está escrito: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es no recibir lo que todos nosotros nos merecemos. Todos nosotros nos merecemos en justicia el infierno, el espantoso juicio ante el gran trono blanco y el lago de fuego. De todo eso, Cristo nos salvó. Nos salvó. Nos salvó el alma de la muerte. Nos dio la inmortalidad, la vida eterna. Cristo Rey, el Salvador. Nos salvó. Está hecho. No por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Eso es Tito capítulo 3, versículo 5. Querido amigo, yo siempre cito las Escrituras. Yo nunca apelo al emocional. Yo no soy un chanta religioso, un falso profeta, un pastor evangélico o un sacerdote católico. Yo soy una persona que cito las Escrituras. Cito lo que está escrito. En 2 Corintios 4:13, el apóstol Pablo escribe: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Lo que está escrito en la Biblia. Hoy en día hay mucha gente que usa las emociones. Dios te ama. Dios tiene grandes promesas para tu vida. Qué bueno es que has venido aquí a la iglesia. Quiero decirte, Dios te ama. Tiene grandes promesas para tu vida. Eso es un mensaje suavizado. Toda esa gente prevarica, omiten decir ciertos aspectos de la verdad. Ciertos aspectos, como por ejemplo el infierno. Omiten hablar del infierno. Omiten hablar del juicio ante el gran trono blanco. Omiten hablar del lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Por qué omiten? ¿Por qué omiten esas verdades? Porque tienen conflictos de interés. Tienen interés de que aumente el número de sus feligreses, suavizando para tal efecto el mensaje. Suavizando el mensaje. Dios te ama. Dios es amor. Dios tiene grande promesa para tu vida. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Vamos a decirte palabras que te exhorten a ser buena persona, vivir para Dios. Entonces, todos estos líderes religiosos, en los líderes religiosos de hoy en día, dan por sentado ellos, dan por un hecho cierto, que todos aquellos que están con ellos en sus congregaciones son todos salvados del infierno. Y no puede haber algo más incierto que aquello. Nuestro Dios siempre habló de un campo, donde un hombre plantó en su campo trigo, pero el enemigo en medio del trigo plantó cizañas. Es la parábola del trigo y la cizaña. En Mateo 25, también el Señor, hablando del reino de los cielos, dice el Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Están juntas, pero no son iguales. En Mateo 7, versículo 21 al 23, el Señor dice: no todo aquel que es cristiano, porque solamente los cristianos dicen Señor Jesús, Señor, Señor. Los musulmanes no, los ateos no, los que son budistas, sincretistas, los que son indiferentes a Cristo, ellos no dicen Señor, Señor. ¿Quiénes son los únicos que dicen Señor, Señor? Los cristianos. Y en Mateo 7, versículos 13 y 14, partamos por el principio. En Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor dice: entrad por la puerta estrecha. En Juan capítulo 10, versículo 9, Cristo dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Salvo de ir al infierno, obviamente. Salvados de ir al infierno. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Dice el Señor en Juan 19. Ahora, en Mateo 7, versículos 13 y 14, Cristo dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, al infierno, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, en Mateo 7, versículos 21 al 23, dice el Señor: no todo aquel que me dice Señor, Señor. Ahí está el mundo cristiano. Solamente los cristianos somos aquellos que decimos Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? Es creer que Cristo nos dio vida eterna. Es creer en el Hijo. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer en el Hijo. ¿Y dónde está escrito eso? En Juan capítulo 6, versículo 28 al 29, le preguntaron al Señor Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
Y es Cristo, el Hijo de Dios, el que responde, diciendo, esta es la obra de Dios, que creáis, no que hagáis o dejéis de hacer, que creáis en aquel a quien el Padre ha enviado, que creáis en el Hijo. Entonces, en Juan 6, versículo 28 al 29, el Señor está diciendo que hacer la voluntad del Padre o hacer la obra de Dios es creer en el Hijo, en Cristo. Y esto lo ratifica el Señor en Juan 6:40, diciendo el Señor, y esta es la voluntad del que me envió. O sea, la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo. ¿Y qué es lo que prometió el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que prometió? En Juan 10:28 prometió lo siguiente, y yo les doy vida eterna. ¿Hay alguien aparte de Cristo que pueda dar una promesa tan portentosa, tan maravillosa? Nadie. ¿Y hay alguien que aparte de Cristo que tenga el poder de darle cumplimiento a esa promesa, aparte de Cristo? Nadie. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice el apóstol Pedro respecto del Señor Jesucristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado entre los hombres en que podamos ser salvos de nosotros tener que pagar por nuestros pecados. Porque ¿cómo se pagan los pecados? Con la muerte. Mas Cristo murió. Él pagó en vez de nosotros. Pagó la cuenta de nuestros pecados. Le fueron todos los pecados nuestros imputados a su cuerpo penalmente, como si Él los hubiese cometido todos. O sea, Dios Padre cargó en Dios Hijo los pecados nuestros en la cruz. Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, los tuyos y los míos. Entonces dice el Señor en Mateo 7, versículo 23, versículo 21 al 23, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo. Es creer que Cristo cumplió la promesa que nos hizo. La cumplió en la cruz diciendo, consumado es. Juan 19:30. Nos dio la vida eterna. En 1 de Juan 5:13, el apóstol Juan, escribiendo a los creyentes en Cristo, no a los incrédulos, no a los escépticos, o a los que creen poquito o más o menos, los que dudan, no, a los de fe, que han dado por sentado que ya Cristo nos dio la vida eterna, la inmortalidad. Está hecho, está consumado. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 13, el apóstol Juan escribe, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Yo he creído en el Hijo de Dios. Yo ya sé que tengo vida eterna. Alejandro, ¿y qué pasa si tú tomas alcohol, mientes, cometes pecados? Bueno, de las consecuencias que me van a venir a mi vida por andar pecando, de muchas malas consecuencias, muchos dolores, no seré librado. Sufrimiento, pérdida de la salud física por andar cometiendo fornicación o adulterio, infectando el cuerpo con enfermedades de transmisión sexual, mucha pérdida económica, porque el pecado trae pobreza, incluso pérdida de la vida física, pero nunca más la pérdida de mi alma. Hay una causa y efecto. Si yo peco, aténgame a la consecuencia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Eso es para los salvados, lo que ya tenemos la inmortalidad. Si cometemos pecados, atengámonos a las consecuencias que nos van a venir en esta vida, en esta tierra, en esta vida terrenal. De eso no seremos librados. Pero ya tenemos vida eterna, el alma, la inmortalidad. Hemos creído la promesa de Cristo. ¿Has creído tú en Cristo? ¿Has creído lo que Cristo prometió en Juan 10:28? Cuando Cristo prometió diciendo, yo les doy vida eterna. ¿Le ha creído a Cristo? ¿Y dónde cumplió esa promesa? En la cruz, antes de entregar su espíritu, cuando expió todos nuestros pecados, los pagó Él. A Él le fueron los pecados nuestros imputados en la cruz, imputados sobre su cuerpo. Él los pagó. Y Cristo exclamó antes de entregarle el espíritu,
consumado es lo que yo les prometí, la vida eterna. Ahora, la condenación a partir de la cruz del Calvario en adelante es por no creer. O sea, por creer incluso, pero exento de fe. Creer, pero no estando plenamente convencido. Es otra forma de no creer para Dios. ¿Estás convencido tú de que ya Cristo, cuando murió por los pecados tuyos en la cruz, te dio la inmortalidad, la vida eterna? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de tu salvación?